Hola, bienvenidos al curso Node Photoshop CS5. En esta ocasión, como os habréis podido dar cuenta en el título del vídeo, no vamos a ver una nueva lección de Photoshop, no vamos a aprender nada nuevo de la aplicación, pero sí que vamos a realizar, yo diría, algo incluso más importante, que es una actividad que os he preparado para comprobar realmente si habéis aprendido todo lo que en las anteriores entregas hemos visto. La actividad consta de un PSD, un archivo de Photoshop, que la tenemos aquí, se llama actividad.psd, y viene acompañado de una imagen final.png que bueno, tenéis que emplearla e importarla luego según como viene en los pasos para completar la actividad para realizar por completo esta actividad. Así que lo que os voy a pedir es que os descarguéis el archivo de prácticas y de actividad que viene debajo en el vídeo para que realicéis todos los pasos y la actividad completa que viene aquí. Como veis, si ampliamos un poco, son 6 pasos para completar la actividad. Son operaciones muy básicas de todo lo que hemos visto en estas 13 entregas anteriores, así que servirán, como no, para poner en práctica, como he mencionado, todo lo que hemos visto. Así que lo que tienes que hacer ahora es parar el vídeo, descargarte el archivo de práctica, abrirlo en Photoshop, seguir esta serie de pasos con las capas y demás que vienen dentro del PSD, y cuando hayas terminado vuelves al vídeo, lo vuelves a reproducir y yo resolveré esta actividad para despejar dudas y en caso de que hayáis algo realizado mal, pues ver y comprobar en qué habéis errado. Bien, pausa ahora el vídeo, no me seas troll y nos vemos ahora. Bueno, espero que hayas acabado la actividad, no contrae ninguna mayor dificultad. Espero que no hayas tenido ningún tipo de problema, porque en realidad, la actividad es muy sencilla. Así que voy a pasar ahora a resolverla y para ello vamos a organizarnos mejor el espacio de trabajo y la disposición de las ventanas para que nos sea más fácil ir trabajando a la vez que leemos las actividades. Como vimos en la tercera entrega, conociendo la interfaz de Adobe Photoshop, podemos duplicar la ventana con la que estemos trabajando y por tanto el documento, la actividad.psd, haciendo clic sobre nueva ventana después de haber clicado sobre el comando de organizar documentos. Le damos a clic y vemos que se ha creado una nueva ventana del mismo documento. Nos va a servir para organizar mejor, como he mencionado, la tarea y las actividades que tengamos que hacer. Vamos, ahora que tenemos dos ventanas, dos documentos abiertos, en que en realidad es uno mismo, volvemos al botón organizar documentos y le vamos a decir que divida la visión en dos vistas. Tenemos dos vistas de un mismo documento. En una vamos a poner, por ejemplo, en este vamos a poner las actividades en primer plano. Vamos a ampliar, control más, y lo ponemos de este modo. Ponemos un poco más pequeño la división para trabajar más cómodo, donde realmente vamos a realizar las operaciones. Y ahora sí, vamos a dedicarnos al documento. Nos pide en primer lugar que coloquemos en su sitio en las siluetas blancas al Señor. El Señor del que hablan no es Dios, es este hombre que aparece aquí con la capa Señor, y por tanto pues vamos a comenzar a colocarlo en su lugar. Vamos a girar el documento, como vimos también en el tutorial, tres formas de rotar una imagen en Photoshop con la herramienta rotar vista, la tenemos aquí. Vamos a hacer clic, vamos a mantener pulsado y vamos a arrastrar. Presionando la tecla mayúsculas podemos restringir los ángulos. Ahora sí, nos aparece con un giro de 90 grados y podemos trabajar más cómodo. Lo dicho, tenemos que mover al señor, así que tenemos la capa señor seleccionada, tenemos al señor también aquí, lo podemos mover y lo tenemos que colocar en sus dos siluetas blancas. Así que lo que tenemos que hacer en primer lugar es girarlo, rotarlo y luego redimensionarlo. Todas estas operaciones las vimos en las entregas quinta, sexta y séptima de este curso de Adobe Photoshop, así que dejo los enlaces por aquí por la pantalla para que en cualquier momento podáis acceder también a ellas. Y bueno, vamos a pulsar la tecla Control T para acceder a la herramienta de transformación libre, que podemos realizar todas estas operaciones desde un mismo entorno. Así que hacemos clic en las esquinas para rotar, darle la vuelta, girarlo de este modo y ahora nos queda redimensionarlo, que lo podemos hacer desde cualquiera de las esquinas y presionando la tecla mayúsculas podemos mantener la proporción de la figura, así hasta que veamos que se adecua perfectamente a la silueta. Hacemos clic,
Ahí, muy bien. Aprobamos la modificación y ya tenemos parte de la actividad primera realizada. Nos queda colocarla, este mismo hombre, también en la otra silueta. Para ello tenemos que duplicarlo. Ya vimos también en la novena entrega, con la herramienta mover, cómo podemos duplicar una capa que tengamos seleccionada. Y se hacía presionando la tecla Alt a la vez que hacemos clic, mantenemos pulsado y arrastramos para duplicar la capa que tengamos seleccionada. Ahora la tenemos aquí. Como veis, no encaja, por lo que tenemos que invertir al hombre. Y esto se hacía, si recordáis, desde la herramienta transformación libre o directamente desde edición, transformar y voltear horizontal o vertical. Pero si preferimos hacerlo de una forma más rápida, hacemos control T, nos aparecen los controles de transformación libre, clic derecho y vemos voltear horizontal o voltear vertical. En este caso vais a ver que de este modo deberíamos darle a voltear horizontal. Pero no sé si recordáis que tenemos angulado el documento a 90 grados, es decir, que la vista original sería esta. Por tanto, desde aquí el volteo sería vertical, no horizontal. Por lo que ahora sí, control T, clic derecho y vemos que hay que hacerle un volteo en vertical para que sea el eje vertical donde vaya a cambiar. Lo movemos un poco y hasta adaptarlo a la silueta. Ya tenemos realizado esta primera actividad, pasamos a la segunda. Coloca en su sitio el micrófono y frases adyacentes. Es esta capa que tenemos aquí, micrófono, con esta frase, curso de Photoshop, que vamos a ponerlo en su lugar. Nos desplazamos por el documento, con la herramienta en mano, pulsamos la tecla espaciadora, hacemos clic y arrastramos. Vamos a girar de nuevo 90 grados para estar trabajando de forma más cómoda. Y lo que nos queda es rotar esta capa para adaptarla y adecuarla a la silueta blanca correspondiente. Así que en la capa micrófono hacemos control T de nuevo para que nos aparezcan estos mismos controles, pero si os dais cuenta podemos rotar esta imagen desde un punto que nos puede ahorrar un poco más de tiempo a la hora de rotar, y se hace moviendo el punto de referencia de la rotación o de la escala o de cualquier otra transformación, pero en este caso, como vamos a rotar, pues será el punto de referencia de la rotación. Lo llevamos hasta este punto, aquí, y cuando rotemos vamos a rotar en base a ese punto de referencia. Hacemos clic en cualquiera de las áreas externas a los delimitadores y vemos que arrastrando de esta forma podemos conseguir la rotación perfecta de la capa. Aceptamos y probamos. Seguimos, nos dice ahora en la tercera actividad, cambia el color de las palabras rojas por un tono azulado sin afectar al micrófono ni a ningún otro elemento de la imagen. Estas palabras, curso de Photoshop, está en color rojo, así que debemos cambiarla por un tono azul. Aquí tenemos varias formas de hacerlo. Y bueno, vamos a ver primero cómo hacerlo mediante la herramienta última que vimos, la herramienta en gama de colores, que sirvió para seleccionar colores de una imagen. Así que nos dirigimos hacia selección, gama de colores. Le decimos que vamos a seleccionar el color rojo, por tanto hacemos clic sobre ese color de nuestra imagen. Ahora sí, en blanco y negro aparece lo seleccionado, en blanco lo que está seleccionado y en negro lo que no. Vemos que hay zonas que también aparecen seleccionadas, que no nos interesa. Y ya digo que esta no es la herramienta más efectiva para realizar esta operación que tenemos que hacer. Pero bueno, si alguno lo ha realizado así, para que vea más o menos cómo debe hacerlo. Variamos la tolerancia. Aquellas zonas que estén seleccionadas, como esta zona que contiene un poco de rojo, un poco de esa gama tonal de las palabras, pues van a seleccionarse. Pero ya vimos en la 13ª entrega del curso, donde vimos la herramienta gama de colores, que podemos quitar esas selecciones con cualquiera de las herramientas de selección en su modo de restar. Así que vamos a verlo cómo quedaría así. Le damos OK. Se procede con la selección. Hay zonas seleccionadas que no nos interesa, como decía la actividad, que sin afectar al micrófono, porque forma parte de la capa, ni a ningún otro elemento de la imagen. Restamos esta zona con la herramienta lazo, por ejemplo. Restamos también esta otra zona y nos quedamos con las palabras. Ahora, con la herramienta tono y saturación, que vimos en la segunda entrega del curso, control U, podemos variar el color de esa selección. Esta primera fila de colores representa los colores de la imagen y esta segunda fila representa la correspondencia de color a la imagen original en base a la variación de color que hagamos en el tono. Como las palabras tienen un color rojo, vemos que le corresponde ahora un color morado. Queremos que le corresponda un color azul, como ahora.
Le damos a OK, quitamos la selección, pero vemos que hay zonas contaminadas de color rojo y que no nos interesa. Por lo tanto, este no es el método más efectivo de realizarlo. Pulsamos Control Z, pulsamos ahora Control más Alt más Z para dar un paso más atrás, quitamos la selección. Y el método más efectivo para esto es hacer una selección dentro de la capa de las palabras, sin seleccionar tampoco al micrófono. Ahora estamos trabajando en una capa y con esta selección realizada. Ahora sí, con la herramienta tono y saturación podemos variar el color, incluso también podemos activar la casilla de colorear para indicarle un color azul. Podemos aumentarle la saturación y también un poco la luminosidad. Aceptamos, quitamos la selección y pasamos con otra actividad. Nos dice coloca en su sitio a los aros moviéndolos un máximo de 3 veces. Bien, los aros lo tenemos aquí. Es un grupo que se llama aros, para que no os perdáis. Si desplegamos vemos que contienen 10 aros para ponerlos en cada de estas siluetas correspondientes a los aros. De nuevo vamos a cambiar la vista, vamos a ponerla como estaba, de forma horizontal. Y vamos a ver cómo podemos realizar con 3 movimientos máximos esta operación. En primer lugar, decir que cuando se trata de alinear capas, en Photoshop tenemos las opciones de aquí, de la parte superior del panel de control de la herramienta Mover, que ahora vemos que no nos aparece habilitadas porque solamente tenemos una capa seleccionada. Cuando tenemos 2, nos aparece este primer grupo de alineaciones, cuando tenemos 3 o más, nos aparecen las demás. No me voy a entretener ahora en explicar cómo funcionan estas alineaciones porque ya lo hice cuando vimos la 9ª entrega del curso, cuando vimos la herramienta Mover. Así que en esta actividad solo decir que vamos a emplear las alineaciones para realizar la operación número 4. El primer movimiento que vamos a hacer es arrastrar todos los aros, para ello seleccionando la carpeta o el grupo aros, hacia la disposición de los aros donde debemos ponerlo. Primer movimiento hacia aquí. Segundo movimiento, vamos a arrastrar tanto el primer aro como el último hacia su zona correspondiente. Este aro que corresponde a este, con la tecla mayúscula pulsada, lo arrastramos hacia su lugar, hacia aquí. Y el último o primer aro, según como lo queráis ver, lo seleccionamos, hacemos clic, mantenemos pulsado, arrastramos, presionamos la tecla mayúsculas y lo llevamos a su último o primer lugar. Ahora vamos a seleccionar todos los aros y vamos a ver cómo Photoshop, mediante sus herramientas de alineación, va a llevar a cabo esta disposición, esta organización de los aros correctamente. Para ello, el modo de alineación que vamos a emplear va a ser este: distribuir centros verticales. Es decir, los centros de cada aro van a ser alineados y distribuidos en base al primer y último elemento de todas las capas que tengamos seleccionadas. Esa va a ser la distancia que va a tomar para poner a la misma distancia los aros, en base a su centro. Cuando pulsamos Control T, accedemos a la herramienta de transformación libre y vemos el rango que ocupa todas estas capas que tenemos seleccionadas, desde aquí, desde el último, hasta el final del aro o de la capa. Esto no es necesario, por lo que no tenemos que hacerlo, solamente lo he realizado para que veáis la distancia que comprenden entre uno y otro. Y en torno a esa distancia, y en base al tipo de alineación que pulsemos, que en este caso es en base a los centros, Photoshop va a alinear todos los aros en ese rango distancial. Así que hacemos clic y vemos efectivamente cómo hemos podido organizar con solamente 3 movimientos una disposición correcta y eficiente de todos los aros. Pasamos ahora con el quinto paso: importar la imagen final.png de la carpeta actividad 01 y adecuarlo en su lugar correspondiente. Nos pasamos a la carpeta, seleccionamos la imagen final, que así se llama, hacemos clic, mantenemos pulsado y arrastramos hacia el panel de imágenes. Aquí tenemos la imagen, que es esta capa transparente con un texto, así que debemos pasarlo a su zona correspondiente, que es esta que aparece semi-transparente, y debemos adecuarla y colocarla ahí. Hacemos clic, mantenemos pulsado, arrastramos, como vimos en la 9ª entrega del curso, con la herramienta Mover, pasar imágenes de un lado a otro, y vemos que nos aparece este signo de prohibición. Esto quiere decir que si soltamos no se va a desplazar.
¿Por qué? Porque estamos trabajando con una imagen en su modo de color indexado. Aquí en la capa aparece índice y aquí donde aparece el modo de color, como mencionó, aparece indexado. Por tanto, no podemos trabajar cómodamente con ella. La solución a esto lo vimos en la cuarta entrega del curso, abrir imágenes en Photoshop, y tratamos también el caso este de la imagen indexada. El modo más rápido de solucionar esto es pasar de modo indexado a modo RGB. Por tanto, simplemente con hacer clic, ahora sí que aparece la capa activa, sin el candado, sin el nombre de índice, y aquí en el modo de color aparece RGB y ha desaparecido por tanto el modo indexado. Ahora sí que podemos con la herramienta mover, hacer clic, mantener el pulsado y arrastrar y llevarlo hacia la actividad. Aquí aparece, disminuimos la vista, tenemos únicamente que rotarla, control T, nos ponemos fuera de los delimitadores, pulsamos la tecla mayúscula para restringir los movimientos y que se quede totalmente horizontal. Aumentamos la visión, nos desplazamos y lo colocamos en su lugar y aprobamos. Seguimos con la actividad última ya, la sexta, que nos dice recorta esta imagen por la línea de puntos blancos y rota la imagen para que quede en disposición vertical. Ya podemos cerrar esta ventana y podemos ahora sí trabajar más cómodo con el documento. Bien, esta es la línea de puntos. Con la herramienta recortar le decimos que seleccione este área. Vamos a ampliar un poco más para que sea más preciso y no se vean los puntos tras la selección. Y tras el recorte, ahora sí aprobamos. Y aquí tenemos la imagen recortada, pero en disposición horizontal. Por eso nos pide que la cambiemos a vertical. Esto no se hace moviendo así de este modo el lienzo, porque esto simplemente sirve para variar la rotación del documento en su vista previa. Luego cuando lo guardamos va a guardarse en su vista original, es decir, en su vista horizontal. Por eso vimos también en el tutorial 3 formas de alterar una imagen en Photoshop que para que la rotación afecte al documento al guardarse debemos irnos hacia imagen, rotación de imagen, como queremos rotarla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, tenemos por tanto que pulsar en la opción 90 grados AC. Ahora sí, está rotada, por tanto en el ángulo 0 es vertical y ahora cuando guardemos pues se guardará de este modo. Bien, hemos concluido esta primera actividad del curso, no ha sido tan difícil, espero que os haya salido bien y seguimos la próxima semana viendo y aprendiendo nuevas herramientas y nuevas funciones de Adobe Photoshop. Nada más, hasta entonces, un saludo.